Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ángel Adán Reyes Villasana y voy a proceder a explicar el problema 573 del libro de estática de Hibbeler, edición número 12. El problema dice lo siguiente: determinen las componentes de fuerza que actúan sobre la rótula esférica ubicada en el punto A, la reacción en el rodillo ubicado en el punto B y la tensión de la cuerda que va del punto C al punto D, necesarias para el equilibrio de la placa con forma de cuadrante circular. Para resolver este problema, primero identificaremos los tipos de fuerzas reactivas que produce cada uno de estos tres soportes en la figura. Tenemos que nuestra rótula esférica produce tres incógnitas. Las reacciones son tres componentes rectangulares de fuerza en este punto, que vendrán siendo AX, AY y AZ. Seguido a esto tenemos un rodillo en B que produce una sola incógnita. La reacción es una fuerza que actúa perpendicularmente a la fuerza en el punto de contacto. Es decir, tenemos una fuerza normal al punto B. Y finalmente, el cable de C a D, que también posee una sola incógnita. La reacción es una fuerza que actúa alejándose del elemento en la dirección conocida del cable, que vendría siendo esta, fuerza de C a D. Las fórmulas para resolver este problema vendrían siendo las de equilibrio en tercera dimensión. Tenemos que la sumatoria de fuerza respecto a cada eje es igual a 0, al igual que la sumatoria de momentos respecto a cada eje, que también va a ser igual a 0. Entonces, primero vamos a realizar la sumatoria de fuerzas respecto a cada eje. Tenemos que la sumatoria de fuerzas respecto al eje X es igual a 0. Pero solo tenemos una fuerza en este eje, que vendrá siendo la fuerza reactiva de A en X. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que nuestra fuerza reactiva de A en X también es igual a 0. Seguido a esto, hacemos la sumatoria de fuerzas respecto al eje Y, que es igual a 0. Pero al igual que en el caso anterior, solo tenemos una fuerza conocida, que vendrá siendo la fuerza reactiva de A en Y. Entonces, por lo tanto, también vamos a decir que esta fuerza es igual a 0. Y finalmente la sumatoria de fuerzas respecto al eje Z. Tenemos tres fuerzas que nos da el problema, todas son negativas, ya que tenemos 350 newtons que van hacia abajo, 200 newtons que también van hacia abajo y finalmente 200 newtons que van hacia abajo. Entonces tenemos que vendría siendo menos 350 newtons menos 200 newtons, menos otros 200 newtons, más las fuerzas reactivas en este eje, que vendría siendo AZ, la fuerza reactiva del rodillo B y la fuerza del cable. Y todo esto va a ser igual a 0. Sin embargo, en esta sumatoria, en esta ecuación, no podemos realizar un despeje para conocer las magnitudes de estas tres fuerzas. Entonces, por lo tanto, vamos a proceder a realizar la sumatoria de momentos respecto a cada eje, ¿sí? Entonces, primero realizaremos la sumatoria de momentos respecto al eje X. Tenemos que esta fuerza ubicada en el punto B, que va hacia abajo, va a producir un momento negativo respecto a este eje, multiplicándolo por la distancia perpendicular de 3 metros. Entonces tenemos menos 200 newtons por 3 metros. Seguido a esto, esta otra fuerza de 200 newtons también va a producir momento. Sin embargo, no conocemos la distancia que hay de este punto al eje X. Sin embargo, sí conocemos lo que viene siendo el valor del radio de este cuadrante. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicarle seno al valor del radio con este ángulo para obtener el momento. Entonces tenemos que menos 200 newtons por el seno de 60 grados de los 3 metros y finalmente la fuerza reactiva de B, que también produce momento en este eje, por la distancia perpendicular, que vendrán siendo también 3 metros. Todo esto va a ser igual a 0. Procedemos a hacer las operaciones. Tenemos que va a ser menos 600 newtons por metro, menos 519
6152 newtons por metro, más nuestra fuerza de B por su distancia perpendicular, y todo va a ser igual a 0. Vamos a realizar el despeje. Tenemos que nuestra fuerza en B multiplicada por los 3 metros va a ser igual a 1119.6152 newtons por metro. Esto lo vamos a dividir por esta distancia para obtener nuestra fuerza reactiva. Entonces tenemos que 2119.6152 newtons por metro sobre los 3 metros va a ser igual a 373.2051 newtons. Ya obtuvimos el valor de la fuerza normal en el punto B. Sin embargo, todavía nos falta obtener la incógnita de A en el eje Z y la incógnita del cable. Entonces vamos a proceder a realizar la sumatoria de momentos respecto al eje Y para obtener lo que viene siendo el valor de la fuerza reactiva de A en Z. Entonces tenemos que nuestra sumatoria de momentos en el eje Y es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que nuestra fuerza de menos 350 newtons por su distancia perpendicular de 2 metros va a producir un momento negativo. Entonces tenemos menos 350 newtons por 2 metros más el momento que va a producir esta fuerza respecto al eje Y. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a aplicar coseno al radio del cuadrante circular para obtener la fuerza perpendicular. Entonces tenemos que menos 200 newtons por el coseno de 60 grados de los 3 metros más finalmente la fuerza reactiva de A en el eje Z por su distancia perpendicular, que es de 3 metros. Y todo esto va a ser igual a 0. Hacemos operaciones. Tenemos que menos 700 newtons por metro menos 300 newtons por metro más nuestra incógnita por su distancia perpendicular va a ser igual a 0 y realizamos el despeje. Tenemos que esto va a ser igual a 1000 newtons por metro. Y despejamos la distancia. Que va a ser igual a 333.33 newtons por metro. Y ahora sí, podemos realizar la sumatoria de fuerzas respecto al eje Z, ya que solo tenemos una incógnita por despejar. Entonces vamos a tener con nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Z, que es igual a 0, es menos 350 newtons menos 200 newtons menos otros 200 newtons y estas fuerzas más la incógnita va a ser igual a 0. Hacemos las operaciones. Tenemos que toda esta sumatoria va a ser igual a menos 43
0.4616 newtons más la incógnita va a ser igual a 0 y hacemos el despeje. Y así es como obtenemos todas las fuerzas reactivas en el punto A, B y el cable de C a D. Espero que esta explicación les haya servido de mucha ayuda y pues muchas gracias por su atención.